Bien, vamos a terminar entonces la jornada académica y vamos a ver lo que se llaman las complicaciones. Bueno, en realidad hay bastante literatura con respecto a las complicaciones, ¿ya? Y se ve básicamente también acerca de lo que son los efectos adversos cuando nosotros colocamos y hacemos soporte nutricional, ¿no? Y eso está sujeto también a farmacovigilancia cuando nosotros hablamos de nutrición parenteral, ¿no? Y acá lo que importa también es lo que es la prevención, ¿ya? Y también saber cuándo es apropiado. Y vamos a ver que dentro de las complicaciones la más importante es la hiperglicemia, ¿no? Como podemos notar. Bien, entonces, simplemente se ve lo que es el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las complicaciones se deben de evitar y muchas veces está circunscrita, ¿no? en el proceso de lo que es la nutrición parenteral, ¿no? A veces nos podemos equivocar entre lo que es la elaboración propia, la prescripción, ¿no? Y en la misma administración, justo lo que me ha precedido, ¿no? Entre lo que es el control, el monitoreo, ¿no? Lo que a veces se nos pasa, ¿ya? Entonces, ya esto se ha hablado acerca de lo que es dentro de lo que se debe de mantener dentro de lo que es el proceso de la elaboración de lo que es la nutrición parenteral, dentro de lo que es la prescripción, evitando la sobrealimentación y estableciendo una parte dinámica del proceso inflamatorio, el propio monitoreo y la propia estabilidad de la fórmula, ¿no? Ahí intervienen bastante los químicos farmacéuticos, ¿no? Que nos van a garantizar la seguridad y así evitar complicaciones relacionadas a la nutrición parenteral. Les mencioné previamente que dentro de las complicaciones ya entra a tallar el concepto de nutritrauma. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos provocar daño, ¿no? Y el daño está pues desde la propia prescripción, el no monitoreo o no por la aparición de lo que hemos estado hablando de lo que es el síndrome de alimentación propia de lo que es el overfeeding, específicamente los pacientes desnutridos con ayunos prolongados, ¿no? Que nos arrastran pues los trastornos hidroelectrolíticos y actualmente también acerca de lo que es el manejo del volumen. Vamos a ver que ahí viene, y eso es importante, ya que si bien es cierto el paciente necesita agua, pero dentro de la resucitación y la isquemia de reperfusión, hoy en día está trayendo más problemas dentro de lo que es el exceso de fluidos. Cada vez debemos ser más permisivos, tanto energético, proteico, incluso con la hidratación, ¿ya? Cuando realmente el cuerpo va a necesitar más volumen es cuando el paciente pues llega a una estabilidad metabólica, ¿ya? Ahora ya no somos ya en resucitación agresiva, sino más bien es moderada, ¿ya? Incluyendo no solo la parte, pues, a todos estos mecanismos que puede generar lo que es la uremia, las proteínas, entre lo que es el uso de la nutrición prolongada y con el manejo de la falla propia de la falla intestinal, también hay que tenerlo en cuenta, ya que toda esta alteración que se pueda presentar, pues se le debe conocer acerca de lo que es la parte de nutritrauma. Entonces, viendo el screening metabólico que nosotros debemos de monitorizar, ¿no? No solo está dentro de lo que son los requerimientos, los electrolitos influenciados acerca de lo que es la presencia de los multivitamínicos, especialmente la tiamina, ¿no? En el grupo que manejo es el control metabólico, ¿no? Porque queremos nosotros mejorar la nutrición, pero si metabólicamente no es factible, podemos fácilmente caer al full, ¿no? Al overfeeding, y esto pues nos generará más resistencia anabólica, más iatrogenia con hiperglicemia, que es la principal complicación del NPT, ¿ya? Y más daño, más disfunción mitocondrial. Lo que más bien debemos al generar un buen control metabólico en los pacientes que reciben nutrición parenteral es que el organismo se autorrepare, y hasta el momento el mecanismo de autorreparación es un mecanismo de autofagia, es decir, tenemos que estimular la autofagia. Y se ha visto que lo que estimula, actualmente eso está en investigación todavía, es la introducción de los cuerpos cetónicos, es decir, es la grasa, son los lípidos, ¿ya? Y se debería de inyectar los lípidos lo más rápido, ¿ya? Y
y con mayor frecuencia, es decir, los cuerpos tectónicos, ¿no? Dentro de la recuperación. Ya les mostré lo que es la parte recuperativa, es con los ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos de ser la parte preventiva? Entonces, siempre se ve, tenemos que ver el riesgo de la destrucción muscular, lógicamente, la estancia en UCI, ¿no? Las propias complicaciones, la nutrición inadecuada, propiamente como nosotros sobrealimentamos por querer mejorar la nutrición. Entonces, la estrategia debe ser nutrición permisiva. ¿Y qué se encontró con la nutrición permisiva? Es que, a pesar de que disminuye costos, mejor tolerancia, prevención con el refeeding, que es el síndrome de realimentación, disminución de riesgos en todas las complicaciones, incluso hidroelectrolíticas, y esto previene y preserva la función orgánica, ¿no? Mejorando el control glicémico. ¿Ya? Entonces, hoy en día, la nutrición permisiva está jugando un papel muy importante y esto depende del control metabólico. ¿Ya? Es lógico que esto va a dejar de ser permisivo cuando el paciente metabólicamente se estabiliza y debemos de llevar a objetivos incluso mayores que el paciente sano, ¿ya? Mayores. Por eso que los objetivos van a cambiar de acuerdo a las etapas, ¿ya? Van a cambiar de acuerdo a las etapas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos las principales complicaciones asociadas al catéter, ya de acuerdo a la revisión sistemática se analizó ya en la colocación del catéter que el mismo catéter trae 10 complicaciones, ¿no? 10 complicaciones asociadas al catéter, ¿no? Desde el fallo de la colocación, la punción arterial, ¿no? Cuando colocan a la arteria y no a la vena, el neumotórax, eventos hemorrágicos, ¿no? Incluso lesiones nerviosas cuando ustedes colocan el catéter, ¿no? La fístula arteriovenosa, taponamiento, fíjense, ¿no? Todos a veces en el mismo momento y a veces retrasa incluso la terminación de los vasopresores. Estos son relacionados a las complicaciones de la colocación, pero también hay otros 5 componentes, ¿no? Dentro de lo que es la propia disfunción, ¿no? Del catéter, la infección asociada y la trombosis que se presenta, y eso hace que a veces entre pacientes que están con NPTs prolongados a veces se queden sin acceso, ¿no? La tromboflebitis, la estenosis. Entonces, y estos a su vez se valoran las combinaciones, ¿no? Acá se observó buena cantidad de pacientes, ¿no? Y al final, con más cantidad de estudios, y al final se quedó 130 estudios para hacer el análisis. Y fíjense que dentro de todas estas complicaciones lo que más abunda es con respecto al mal funcionamiento del catéter, y justamente el error está en el manejo. Y ahí viene la gran importancia de tener a veces una enfermera exclusiva en el control y en el manejo del catéter, ¿no? Porque se pierden los accesos, se salen ¿no? Y a veces, y observen que los otros que van de la mano, si bien es cierto, está en la falla, la infección, fíjense las infecciones, en este estudio de Nueva York, este es un estudio estadounidense, es poca cantidad las infecciones, ¿no? Es poca, en realidad es poco, pero su presencia es fatal, entonces, ya. Ahora, si nosotros vemos acá en lo que es la prevención propia, analizando, ¿no? Todo lo que aparece, especialmente en el neumotórax, vemos aquí los accesos, ¿no? Los accesos, ¿no? Está lo que nosotros podemos ver, la yugular, la subclavian, todo lo que podemos observar, la presencia, ¿no? Cada acceso tiene más riesgo que otro. Si es cierto, la yugular no disminuye el neumotórax, pero es más frecuente las infecciones, ¿no? Con lo mismo pasa con el femoral, incluso está sujeto también a la presencia de hemorragias, incluso retroperitoneal, y ya se ha visto incluso que puede haber hasta perforar en caso de los pediátricos hasta el intestino. ¿Ya? Y también se ha visto que catéter, ¿no? Está relacionado como prevención a disminución de las infecciones, y dentro de este estudio, este análisis, se observa que lo preferible para NPT es la subclavian.
La subclavia, el acceso subclavio, es el que se relaciona a menos infecciones con respecto a todos los accesos, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay pros y contras con respecto a lo que es la subclavia, ¿no? Bueno, si inyectas tú los pros, la mejora, próximo en la piel, hay tasas de infección, pero de todas maneras sigue siendo invasivo, no está extenso a las complicaciones como el neumotórax, y siempre, por lo tanto, si es potencial neumotórax, lo que ha disminuido más del 50% en este acceso es la necesidad de la guía ecográfica. Ya en Estados Unidos, de acuerdo a otros estudios, no te dejan colocar un catéter a ciegas, es obligatorio colocarlo con guía ecográfica, ¿no? Y es por eso que lo moderno, actual, de acuerdo a todos los accesos, y por ejemplo acá están las técnicas de cómo se es el acceso venoso, es a través del ultrasonido, ¿no? Pero no solo es el ultrasonido, sino también está incluso otras formas, ¿no? Como en la parte de intervencionismo también, ¿no? Como, ¿no? Para poder disminuir. Ya. Si bien es cierto, esto también se expuso y se mencionó también que los accesos en la nutrición prolongada, en la optimización, se ha visto pues que esto dentro de lo que es el catéter PIC, ¿no? El catéter PIC versus simplemente el catéter venoso central, si bien es cierto, estadísticamente, significativamente no fue mejor el PIC, pero el PIC bien usado sí puede durar incluso a llegar hasta 6 meses y disminuyendo las infecciones, ¿no? Más que disminuir las infecciones es el tiempo, y así no puedo evitar incluso más funciones y puedo preservar incluso accesos en aquellos pacientes que están con fallas intestinales pues, o usos muy prolongados, ¿no? Aquí ya esto se expuso también acerca de lo que es el tunelizado y el POR, ¿no? Que se puede, pero el acceso es difícil porque también de alto costo. Al final pues la evidencia muestra que no tiene significancia estadística para decir que es mejor, ¿no? Sino esto, pero de todas maneras sí es recomendable en ciertos casos, ¿no? Para preservar muchas veces los accesos. Bien, ahora dentro de lo que son las infecciones, ¿no? De la nutrición, ya viendo ya análisis multivariados para ver como principal factor de riesgo de una infección, la NPT ya es un factor de riesgo independiente, ¿no? Para una infección, ¿no? Y ojo que las infecciones se presentan casi un 30%, ¿no? Pero esto ha disminuido, ¿no? Justo esto es un estudio del 2014, y de acuerdo a las prevenciones se disminuyó las infecciones incluso a un 2 a un 3%, ¿no? Ahí se observan todas las características en estos estudios, por eso desde el 2014, de esto ya se instaló las prevenciones y, ¿no? Dentro de las estrategias están, y eso sí vamos a ver, ¿no? De acuerdo también a la Universidad de Cambridge, que dice también toda una serie de recomendaciones, ¿no? Y dentro de ellas lo más importante, aparte de lo que es el acceso, que es subclavio, la que es la protección, es la utilización de los apósitos con clorhexidina, ¿no? Con clorhexidina. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el apósito del gluconato de glucoroxidina versus sin clorhexidina, tuvo una reducción significativa, pero ¿no? En las infecciones, de acuerdo a este metaanálisis. Ya, eso sería con respecto a las infecciones, lo que es la protección, y lo que es el manejo con al menos en mi hospital sí procuramos subclavia y gluconato de clorhexidina con el apósito, y ahí evitas que estés curando cada rato, pues lo pones, ya son 7 días, y el control a veces es más estricto, ¿no? La reducción de infecciones en mi hospital es casi, no tengo prácticamente infecciones, porque tengo una enfermera en mi unidad de soporte nutricional que se dedica exclusivamente en el control del catéter, ¿no? Nosotros en el hospital, ¿no? Es un hospital público, nacional, manejamos alrededor de 17 pacientes, mínimo 17 pacientes con NPT, casi todos son norómenes hostiles, ¿no? Transferidos de todo el país.
de recibir en NPT constancias prolongadas que deben ir a domicilio. No tenemos todavía el programa, pero sí tenemos NPT día, es decir, como hemodiálisis le damos 8 o 9 horas y vienen todos los días ya cuando están metabólicamente estables en nuestro hospital. ¿Y qué hemos observado? Y de acuerdo a esta publicación también, la otra complicación asociada a la NPT es pues la hepatopatía asociada a NPT, mal llamada porque actualmente se denomina la hepatopatía asociada a la falla intestinal. Y de acuerdo a la publicación, el 50% de los pacientes hacen hepatopatía, o sea, tenemos que cuidar al hígado necesariamente. Y lo que se ha visto, que la patogénesis de la hepatopatía está orientada específicamente a la persistencia de la inflamación, es decir, que no se controla el foco. Es importante el control del foco para poder progresar la nutrición. Si no hay foco controlado, o sea, la sepsis, y si no se controlan las fugas, no se controlan bien las fístulas y las infecciones, ¿no? Va a ser la principal causa que vamos a tener y vamos a tener hígados pues, alterados, ¿no? De hepatopatía asociada a la falla intestinal, ¿no? Entonces, cuando no se controla el foco, generalmente vamos a caer en lo que estamos mencionando todo el tiempo, lo que es el overfeeding. Ahí es donde tenemos, porque el overfeeding va a estar orientado a todos los cambios metabólicos y es lo que va a generar la falla hepática, especialmente si damos más energía, ¿no? Y si damos grasas, si no adecuamos metabólicamente, pues nos va a llevar a estas complicaciones, ¿no? Porque hay una relación con el lípido, ¿no? Con una trombosis, ¿no? Y la hipertrigliceridemia, si no lo identificamos, pues puede provocar pancreatitis por hipertrigliceridemia. El lípido es importante porque recupera al paciente, ¿no? Pero tenemos que controlar específicamente el foco, es decir, tenemos que hacer de todas maneras que metabólicamente se estabilice. Y esto es lo que es la controversia. La controversia, ¿doy o no doy lípidos? ¿No? Porque esto disfunciona al hígado, sí, porque de acuerdo al metabolismo es directo, y ahí viene el transporte a través de los liposomas, y esto sí altera y puede fibrosar y puede llevar a la cirrosis incluso, ¿no? Al hígado dentro son las emulsiones lipídicas. Y de un tiempo a esta parte se ha mejorado, porque actualmente utilizamos nosotros lípidos de cuarta generación, que se han introducido lípidos antiinflamatorios, como es el omega 3. Si bien es cierto, el omega 6 tiene ácidos grasos esenciales, pero estas se bloquea su transporte a las mitocondrias cuando hay sepsis, ¿no? Porque se inactiva el transporte de los ácidos grasos, ¿no? Y esto hace que esté dando vueltas en la sangre, van al hígado y falla el hígado, ¿no? El transportador de los ácidos grasos prácticamente está bloqueado, ¿no? Es la L-carnitina, ¿no? Está bloqueado, entonces no llega a las mitocondrias y más bien se va al hígado y eso genera esteatohepatitis. Entonces, para evitar entonces, porque el cuerpo necesita lípidos, entonces tengo que controlar foco, es decir, sepsis, ¿ya? Para evitar la hipertrigliceridemia, que esto es la principal patogenia que me lleva a la alteración hepática, ¿ya? La hipertrigliceridemia, porque el ácido graso va a estar dando vueltas en la sangre. Muy bien, lo que se está hablando es la propia microbiota que trasloca, y esta es la que provoca y hace pues, fenómenos colestásicos, inflamatorios y genera el daño hepático. Pero que también para disminuir el patobioma es importante la introducción, ¿ya?, de la nutrición enteral. Ahora, la provisión óptima en pacientes con nutrición parenteral se observó que dar a veces más de 25 kilocalorías de energía por NPT se puede asociar y aumentó incluso la mortalidad. Es por eso que cuando dan NPT y el paciente requiere 30-35 kilocalorías, ¿correcto? Cuando dan NPT, así sea metabólicamente estable, a veces el stop es 25 kilocalorías.
25 kilogramos. Así esté metabólicamente estable. Si yo quiero llegar a mejor objetivo energético y proteico, porque el paciente lo amerita y necesita más, entonces tendría que ser con nutrición enteral e incluso yoga. El hecho de introducir al paciente que está con falla intestinal, que está con fístula, el de introducir nutrición enteral, me va a reducir incluso esta cantidad. Entonces voy a disminuir la hepatopatía asociada a falla intestinal. Y aquí vemos, pues, ¿no? Las endotoxinas, la microbiota, ¿no? La disminución de la motilidad, el propio funcionamiento del intestino e incluso la presencia del enzima y el sobrecrecimiento bacteriano, o sea, eso del hígado, ¿no? Las emulsiones lipídicas solo tienen un factor, ¿no? En procesos inflamatorios, porque está elevado el omega 6, pero acá el omega 3, ¿no? Lo disminuye y mejora. Y si hay sepsis, preferiblemente me espero control de foco para poder reincorporar el líquido, ¿no? La glucosa. Y ojo que se vio también la deficiencia de micronutrientes también con respecto a la presencia de hepatopatía, ¿no? Y también ciertos minerales también que pueden asociar también a la hepatopatía, como puede ser la acumulación con el manganeso, a veces el aluminio, el mismo cobre, que si bien es cierto, el elemento traza, pues podría alterar, pero la deficiencia de colina, carnitina, es decir, y antioxidantes como vitamina E, selenio, entonces también podría provocarnos hepatopatía. Entonces ahí viene la importancia de incorporar micronutrientes y también restringir como el manganeso. Entonces, tenemos que ver y cuidar al hígado en un contexto, ¿ya? En un contexto. No es simplemente quitar el lípido, ¿ya? Porque a veces nosotros encontramos dos en uno. Los lípidos son los macronutrientes más importantes de la recuperación del paciente, desde el punto de vista energético, ¿ya? Los lípidos. Los lípidos son los elementos más importantes y a su vez el mal uso es el que más va a perjudicar al hígado, ¿ya? El manejo tiene que ser permisivo también, ¿ya? Permisivo y de menos a más, ¿ya? Los estudios han visto que incluso en etapas agudas, incluso con sepsis, la introducción solo de aceite de pescado, como hay una empresa justo que produce solo aceite de pescado, eso sí trajo mejores resultados. Pero actualmente en el paciente metabólicamente estable tiene que ser una relación entre el omega 3 y el omega 6 para que se encuentre beneficio. Muy bien, esto es lo que les he traído hoy día. Espero que el video haya sido de su agrado. Y gracias por su atención.